Buenos días tengan todos y bienvenidos a Levántate Temprano. Esta es una cita con Dios. Les saluda Jonathan Stubbs. Amanecimos en este lunes, gracias al Todopoderoso. Hoy estamos a 1 de julio, julio 1. Gracias al Todopoderoso por concedernos esta nueva oportunidad, poder compartir con cada uno de ustedes en este lindo día, en el día que hizo el Señor. Bien, y en esta mañana, continuando con esta serie acerca de los pecados respetables, nos acompañan nuestros hermanos, Pastor Néstor y también el Pastor Hernán. Buenos días, Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Amén, amén. Buenos días. Qué bueno que nos acompañan. Vamos a orar y vamos a presentar esta programación de este día. Si por favor puede orar, Pastor Hernán. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta mañana por un día más de vida que tú nos concedes. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y nos usa, Señor, como instrumento para bendecir, para edificar a otros y para mostrar a otros el camino de salvación. Sigue bendiciendo y respaldando este programa cada día, Dios, que llega a tantas personas y que lleva aliento a tantas personas. Úsanos en el día de hoy, en tus manos estamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, en el día de hoy vamos a estar tratando el tema acerca del orgullo. El capítulo 5, el orgullo, es nuestro tema del día de hoy. Pero antes, vamos a pasar a nuestra lectura bíblica de hoy y estamos leyendo el libro de Números, hoy capítulo 4. Una manera infalible con la que Dios habla al hombre de hoy es por medio de su palabra escrita, la Biblia. Iniciemos nuestro día con el consejo de Dios en nuestra portada bíblica, un capítulo diario de la Biblia. Capítulo 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran.
Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión: las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias, 2,750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2,630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias fueron 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Cada amanecer es una muestra de la gracia y misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad y una nueva página para Dios plasmar su buena voluntad en nosotros.
Esta es la mejor manera de iniciar el día. Levántate temprano. Una cita con Dios. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Acompáñanos e invita a otros a formar parte de nuestra gran familia Levántate temprano con el pastor Jonathan Stubbs. Buenos días. Bueno, ahí estuvimos escuchando el capítulo 4 del libro de Números. Estamos dando lectura a este maravilloso libro del Antiguo Testamento, Números. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este día, en el día que hizo el Señor. Y vamos de inmediato a entrar a nuestro tema de hoy. Recuerde que tenemos el tema El orgullo, el capítulo 5 del libro que estamos estudiando, Pecados respetables, de Jerry Bridges. Estamos leyendo este libro, estudiando este libro a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que vamos de inmediato a este capítulo 5, el orgullo. Pero antes de entrar en materia, quiero pedir a nuestro hermano Néstor, por favor, que nos haga un breve recuento de lo que vimos la semana pasada, lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Adelante, mi hermano Néstor. Amén. La semana pasada vimos la ingratitud, algo que muchos de nosotros, y la mayoría de nosotros, muchas veces cometemos. Como dice el autor en resumen, debemos tratar de desarrollar el hábito de dar gracias a Dios constantemente. Pero sobre todas las cosas, debemos agradecerle nuestra salvación y las oportunidades que tenemos para crecer espiritualmente y ministrar. Dice, asimismo debemos darle gracias por la abundancia de bendiciones materiales que nos provee. Cuando muere la gratitud sobre el altar del corazón del hombre, aquel es casi sin esperanza. Realmente la ingratitud es algo que está ahí al acecho, porque tiene que ver con nuestro orgullo también, como vamos a ver el día de hoy. Por nuestro orgullo muchas veces no somos agradecidos. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar siempre agradeciendo a Dios por todas las cosas que nos hace. Y también agradeciéndole a aquellos que son participantes con nosotros de la gracia de Dios. Aquellos que nos ayudan en una u otra cosa. Sin llevar esto a que los hermanos que sean agradecidos vengan a traer el orgullo en su corazón. Gracias a Dios porque Él siempre nos da las cosas por su gracia y todo lo que nos da es bueno. Y por esa razón debemos ser agradecidos en todo tiempo. Amén, amén. Bien, vamos entonces a nuestra base bíblica, Lucas capítulo 18. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 18 desde el versículo 9 en adelante. Y ustedes lo pueden buscar ahí, Lucas 18, versículos 9 en adelante. Vamos a dejar al pastor Hernán Castillo para que dé lectura a este pasaje. Adelante. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano, pero al recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Amén, amén. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Ayúdanos en este tema, Señor. Concédenos gracia, sabiduría, en el nombre de Jesús. Bien, vamos entonces a la parte de los comentarios de introducción. El pastor Freddy Toledo está con nosotros. Adelante. Bien, mis hermanos, Señor le bendiga grandemente. Sin lugar a dudas, yo entiendo que el tema del orgullo es uno de los temas que las Sagradas Escrituras han tratado desde que hay hombre en este mundo. Aún hay un detalle con relación a este tema del orgullo, y es que el primer problema de pecado que se arma en todo lo que es la creación fueron aquellos ángeles, liderados en ese momento por Lucifer, a quien es también conocido como el diablo Satanás, que por causa de orgullo dice que fue depuesto del reino, fue echado fuera del reino de Dios y fue inmediatamente, se determinó su condenación eterna. De hecho, hay un detalle de interés en Mateo capítulo 25, verso 41, donde dice que el infierno fue diseñado para el diablo y sus ángeles, y el pecado que ellos cometieron fue el orgullo. De manera que Dios considera el orgullo con mucha seriedad. Por lo tanto, este es un tema al cual debemos prestar suma atención. Muy bien. Sí, es cierto, en la Biblia enérgicamente condena esta actitud. Ahora, el orgullo, que es pudiéramos decir, ¿cómo pudiéramos definir el orgullo? ¿Es un sentimiento? ¿Es una actitud? ¿Qué es el orgullo en sí? Vamos a ver, Néstor, adelante. El orgullo es una acción, o mejor dicho, una aptitud de una persona de sentirse superior a otros o menospreciar a otros por lo que es, siendo él considerándose mayor a los demás. Realmente nosotros, cada uno de nosotros, padecemos de este problema en muchas ocasiones, uno más que otro. Y el orgullo nos lleva a tener hasta enemistades con hermanos y con personas. Como decía hermano Pastor Freddy, Satanás por su orgullo cayó y con ello se llevó también a millares de ángeles. Y nosotros muchas veces por nuestro orgullo caemos y llevamos con nosotros a muchos hermanos. Quiera Dios que nosotros podamos ser librados de esta acción. Amén, amén. Como dice amén. Sí, continúa. Como dice la palabra en Romanos 2:21, que lo cita el autor, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Muchas veces nosotros nos ponemos en el púlpito a decir cosas que son importantes y son buenas, pero llegamos al punto en a escuchar la palabra del Señor Jesucristo cuando le enseñaba a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y muchas veces caemos en esta misma situación. Porque dicen y no hacen. Sí. Bien, entonces vamos a dejar al pastor Hernán también. Pastor Hernán, ¿cuál es qué usted cree sobre esta parte del orgullo? Viendo el pasaje que leímos, dice que el Señor dirigió esta parábola a aquellos que confiaban en sí mismos. Y yo creo que el orgullo es una actitud que nos
lleva a quitar nuestra mirada de Dios, de quién Él es y de quién somos nosotros, y centrarnos en nosotros mismos. O sea, es una actitud que nos lleva a sentirnos como el centro del universo, como que todo depende de nosotros, de lo bueno que yo soy, los logros que yo he alcanzado, y nos hace perder de vista a Dios, que si tenemos algo es por la gracia de Dios. Así es. Si me permite, mi hermano Jonathan. Sí, adelante. Sí, según el texto que leyó el pastor Hernán de el fariseo y el publicano, yo veo allí algo con relación al orgullo, y es que el orgullo es un sentimiento que nos lleva a tomar una acción. Aquel Amén. hombre se sentía ser una persona que tenía méritos propios. Doy diezmo de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. Es decir, él tenía un sentimiento que lo llevó a moverse de esa manera hasta el punto que empezó a considerarse por encima de los demás, entre ellos este publicano. Era un colector de impuestos, alguien que era propio de la misma raza, los ciudadanos hebreos que trabajaban a favor de los romanos y que cobraban impuestos. Y aquel hombre empezó a considerarse, incluso dice que no era ni ladrón ni adúltero como los demás hombres. Ujú. Aquel tremendo, porque era un tremendo hombre, se consideró a sí mismo un sentimiento de grandeza, donde lo llevó a tomar una acción. Y eso le costó, de hecho, según la porción de la escritura, le costó, de hecho, que Jesús entonces dice a los discípulos en la explicación del tema, aquel hombre es un impío, el otro descendió justificado, porque se humilló delante de Dios. Amén. Se sentía superior, superior. Entonces, podemos decir de que el orgullo también puede tener diversas ramificaciones en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito religioso, que es el que estamos tocando aquí con el fariseo, el publicano, él se sentía muy orgulloso por su condición religiosa, moral, porque él cumplía con todo lo que establecía allí. Daba sus diezmos, ayunaba, y ya él pensaba que ya por eso ya estaba comprando el favor de Dios o era superior a los demás. Pero trayéndolo a hoy en día, podemos nosotros también sentirnos en esa misma condición. Quizás, bueno, yo soy mejor cristiano, yo soy más espiritual, yo tengo la mejor doctrina, yo tengo, esta es mi enseñanza, y podemos sentirnos con un sentimiento de superioridad al otro hermano, que es un hermano por el cual también Cristo murió y que quizás no tiene el nivel de madurez o de conocimiento bíblico, o no es, como dicen, un exégeta, pero es un hermano que el Señor lo ama. El Señor lo ama y no se mide tampoco tu vida espiritual, tu éxito como cristiano, no se mide por el tiempo que tú tienes en el evangelio, porque hay muchos que también se jactan de eso. No, yo tengo 40 años, yo tengo 60 años. Y quizás aquel que está empezando ahora lo miran, ¿qué tiempo tú tienes en el evangelio? No, yo tengo 6 meses. Ah, hombre, tú estás empezando ahora. Sí, lo menosprecian, hermano. Y a veces con 40 años más se conducen como niños espirituales más que uno que tenga 6 meses. Correcto, Amén. correcto. Entonces, hay diferentes ramificaciones. O sea, el orgullo es el mismo, porque es un pecado. La Biblia lo presenta como pecado, pero se puede evidenciar en diferentes ámbitos de la vida. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, hermano, el orgullo es algo tan sutil
que muchas veces, como tú decías, nosotros podemos actuar con orgullo y pensar que no es orgullo. El hecho de creer que yo tengo mejor doctrina, mejor iglesia, yo enseño mejor. O sea, es un pecado con el que nosotros estamos luchando en nuestros corazones diariamente, diariamente. Porque aún hasta la falsa humildad es orgullo. Wow, ese punto está interesante, lo de la falsa humildad, mi hermano Néstor. Amén. Realmente esto es algo que nosotros vemos a diario. Nosotros vemos como hermanos, como pastores, dicen, no, estas personas no tienen la doctrina correcta y hasta los menosprecian, hasta hablan mal de ellos y llegan a cometer pecado increíble. Nosotros, como vamos a ver en este día, el autor habla acerca de el orgullo en cuanto a la doctrina, el orgullo en cuanto a nuestro éxito, y nosotros muchas veces caemos ahí. Creemos que porque nuestra iglesia tiene 1,000 miembros, 2,000 miembros, ya nosotros somos, mire, somos realmente personas que Dios la ha usado para su gloria. Y qué bueno que Dios lo usa, pero esto no lo debe llevar a verse superior a ningún otro hermano. Porque cuando nosotros vemos a los demás, muchas veces creemos que como no tienen la doctrina correcta, mira, ese hermano, mira, cree en el don de lengua. Ya por eso, como tiene una doctrina errada, yo no lo voy a querer y no lo voy a ayudar. No, al revés. Nosotros debemos estar aptos para ayudar a otros en sus problemas. Y si es una doctrina correcta o no, lo más importante es que él pueda amar a Dios y poco a poco llegar al conocimiento perfecto que Dios quiere que nosotros tengamos. Sea o no una doctrina correcta, amar al hermano y no llegar al punto en menospreciar por lo que él hace o por lo que él dice. Si él lo está haciendo también para la gloria de Dios. Amén. Como dice el apóstol Pablo, si hago esto, lo hago para Dios. Y si tú haces esto, lo haces para Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso es así. Bien, vamos a leer entonces qué nos dice el autor del libro. Yo leo el primer párrafo, mi hermano Néstor lee el segundo y el pastor Hernán lee el tercero. Dice, de todos los personajes desagradables de la Biblia, probablemente ninguno sea tan repulsivo como el fariseo que se creía muy justo en la parábola de Jesús. Él oraba en el templo diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lucas 18:11. Pero la ironía es que al condenar a ese orgulloso fariseo, podemos caer fácilmente en la misma actitud de creernos muy justos. Ese es el detalle cuando a veces tenemos un concepto, un más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener. Debemos tener una mente, pensar de nosotros mismos como la Biblia nos presenta. Somos seres dependientes de la gracia de Dios. No podemos pensar de que yo me gano las cosas, que las cosas, no, esto es por mi esfuerzo, esto es por mi fuerza. No, todo depende del Señor, dependemos del Señor. Entonces es una actitud de orgullo pensar que las cosas las logramos por nuestra cara bonita. No. Todo es por su gracia, por su amor, por su misericordia, no porque nosotros lo merecemos,
sino porque Él lo ha dado por el puro afecto de su buena voluntad. De manera que el mantener una actitud constantemente humillada delante de Dios, eso nos lleva a la exaltación. Y fíjese que Dios en la Biblia odia el orgullo, lo condena enérgicamente. Dice que al altivo el Señor lo mira de lejos. Entonces el tema es muy serio, no es tan ligero. Y decía Charles Spurgeon con relación a este tema del orgullo, él decía que el orgullo es como la grama, que todos los días hay que estar vigilante y recortando continuamente esa grama, porque si no descuidamos, fácilmente a la semana la tenemos al pecho. Me parece que el pastor Hernán mencionaba de que a veces hay personas que se sienten orgullosas de su humildad. Resulta, escuché una anécdota de alguien que le dieron la medalla de la humildad. Mire, esto es una medalla, un premio, porque usted es muy humilde. Y le dieron la medalla y resulta que ahora el hombre no se apiaba la medalla. Si iba para el baño era con la medalla, si estaba en la casa, dormía con la medalla puesta y donde quiera que iba, mira, me gané este premio por ser humilde. Tuvieron que quitársela porque imagínense. El detalle está, hermanos, que aún en cosas así nosotros nos sentimos superiores y tenemos que luchar con esto. ¿Qué es el hombre? La Biblia dice que el hombre es polvo. Polvo. David decía en el Salmo 8, Señor, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que en él piense? En comparación a toda la creación, Dios ha puesto al hombre como un mayordomo de su creación. Sin embargo, no por eso nosotros podemos sentirnos superiores a los demás por el hecho de que, no, Dios me está usando. Porque hay gente, yo he escuchado personas, no, porque cuando yo oro, mi hermano, mire, es que cuando yo oro, es que eso no se trata de ti, no se trata de mí. No, porque cuando yo predico, y a veces personas piensan que si las cosas ellos no las hacen, que no quedan bien. Pero ustedes ustedes saben bien que a veces usted puede estar bien y de repente una simple gripe lo saca de circulación y ya usted no puede ni ir al culto, y otros hermanos se involucran. ¿Y cómo quedó todo? No, todo bien, todo marchó bien. Dios levantó a otros hermanos. Y esa es la idea de nosotros también, no sentirnos como centro de atención en todo, ir formando líderes, ir formando otros ministerios, porque en la obra del Señor esto no se trata de un solo hombre, de una figura, porque el día que esa figura desaparece, que de hecho va a desaparecer porque nosotros somos temporales, entonces se derrumba todo. Debemos siempre entender, hermanos, que nosotros somos pasajeros y que Dios es eterno. Y la obra de Dios tiene que continuar. Entonces, a veces por orgullo, ¿verdad? Queremos ser el centro de atención. Tenemos la misma actitud de Saúl cuando la gente clamaba a David. Saúl con sus 1000 y David con sus 10,000. Espérate, me están robando la atención del público. Entonces, todo esto son como manifestaciones del orgullo. Vamos a continuar entonces con el párrafo número 2. En esta lección trataremos el pecado del orgullo, pero no del orgullo en general, sino de ciertas
expresiones que son de una que son de una tentación. tentación muy particular para los creyentes. Se trata del orgullo de creernos muy justos, de pensar que tenemos la doctrina correcta, de ser exitosos o de tener un espíritu independiente. Uno de los problemas del orgullo es que podemos verlo en otros, pero no en nosotros. Estoy muy consciente de las palabras de Pablo cuando dijo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Romanos 2:21. Y eso era lo que decíamos anteriormente. Muchas veces nosotros nos creemos más de lo que somos. Y aunque seamos estas cosas que nosotros somos, no debemos mostrar esto y menospreciar a otro por lo que nosotros somos. Tú puedes ser lo que quieras, tú puedes ser abogado, tú puedes ser doctor, pero eso no te da el derecho de menospreciar a otro que no ha estudiado o que no ha ido a ningún otro lado para superarse. Correcto, correcto. Amén. Yo recuerdo que en una ocasión, en un examen, era un examen oral de comunicación, en el jurado le preguntaron a uno de los participantes, ¿cuál es su nombre? Y dijo el doctor fulano de tal. Y dice el jurado, pero yo no le pregunté su título, yo le pregunté su nombre. ¿Que cuál es su nombre? Y ya usted no se llama doctor, porque esa es su profesión o su título, etcétera. Entonces a veces nos sentimos superiores, como decía Néstor, hasta por un título, una carrera, una especialidad que hemos hecho, etcétera. Y hay que batallar continuamente con esto. Bien, vamos entonces al pastor Hernán con el tercer párrafo y el comentario. Es fácil cometer este pecado de la superioridad moral y de autojustificación en la actualidad. Cuando la sociedad en general comete abiertamente o condona pecados refragantes tales como la inmoralidad, los divorcios fáciles, el estilo de vida homosexual, el aborto, el alcoholismo, la drogadicción, la avaricia y otros pecados escandalosos. Pero dado a que nosotros no cometemos esos pecados, tendemos a sentirnos moralmente superiores y vemos con desdén y rechazo a quienes sí los cometen. Puedo aventurarme a decir que de todos los pecados sutiles que trataremos en este estudio, el más común de todos es el orgullo a la superioridad moral, y solo le gana el pecado de la impiedad. ¿Cómo podemos guardarnos de caer en este pecado? Primero, desarrollando una actitud de humildad basada en la verdad que dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. Todos debemos decir como David, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otro medio por el cual podemos evitar el orgullo de sentirnos mejores es identificarnos con el Señor ante la sociedad pecaminosa en que vivimos y decir, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Al ver hoy en día a la sociedad en su degradación moral, necesitamos asumir la actitud de Esdras. Hacerlo nos ayudará a no caer en la tentación de creernos justos.
algo que decía de lo que leía el pastor Néstor, dice que lo difícil de este pecado del orgullo es que es más fácil verlo en otro que en nosotros mismos. Y es una gran verdad porque a nosotros nos molesta ver las personas que actúan con orgullo, pero yo he podido llegar a la conclusión en mi propia vida y en la vida de los demás que casi siempre los pecados que más nos molestan de nosotros es porque nosotros también luchamos con él. Y eso, el orgullo tiene mucho que ver con eso. Y de verdad que es un pecado tan sutil y vergonzoso. Yo mismo tengo que luchar con mis propias actitudes y reconocer que en muchas ocasiones he actuado con orgullo, porque es un pecado muy sutil con el cual todos nosotros luchamos. Y como dice el autor aquí, una de las formas de nosotros poder luchar diariamente con el orgullo es reconocer que todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de Dios. Pablo en Corintios le dice a los corintios, ¿qué ustedes tienen que ustedes no hayan recibido? O sea, díganme una cosa que ustedes tengan que no la hayan recibido de Dios. Y el pensar de esa forma nos ayuda a mantenernos a raya ante el orgullo. Correcto. Amén. Antes de pasar al pastor Freddy Toledo, miren lo que dice aquí Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un maravilloso ejemplo de humildad lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero muchos le preguntaban al Señor, Maestro, ¿dónde moras? Y el Señor dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Cristo, donde le cogía la noche, ahí se quedaba. Entonces, fue un ejemplo, ¿verdad?, de humildad, de sencillez. Y hay que entender, hermano, que con esto no quiero que confundamos la humildad con la pobreza, porque a veces hay personas que piensan que el humilde es aquel que anda con los zapatos rotos o que tiene un solo pantalón o una sola camisa. Y ya si tú te compras una camisa nueva, ya te dicen, el hermano está muy orgulloso. Entonces es bueno hacer como esa diferencia, ¿verdad? De que el orgullo no se trata de tenencias, de cosas, de bienes materiales, porque tú puedes ser pobre y orgulloso a la vez. Vamos a ver, ¿qué nos comentan? Pastor Freddy, si nos puede comentar, bueno, en lo que Freddy abre su micrófono, Néstor, adelante. Amén. Realmente es algo que uno mismo, como dice el pastor Hernán, cae sutilmente en esto, sutilmente, porque es que el diablo está al acecho, como decía nuestro hermano pastor Stu. El Puyo dijo que había que cortar esa grama todos los días, esa grama del orgullo. Y nosotros debemos estar al acecho para no caer en el orgullo. Porque hasta cuando tenemos una predicación y, oye, nosotros buscamos el consejo de los hermanos que dicen, oye, qué bien predicaste, qué buen tema. Y nosotros, con todo esto, alguna vez se nos va un poquito el ego y nos olvidamos que lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y aún sabiendo que estamos haciéndolo para la gloria de Dios, llega a nuestro corazón un poquito de orgullo, porque es que Satanás trata de buscar la forma de que nosotros le quitemos a Dios
lo que es de Dios. Porque para mí el orgullo es querer nosotros tener lo que le pertenece a Dios. Satanás cayó por eso, por querer lo que era de Dios, la gloria. Y la gloria de Dios, muchas veces nosotros queremos quitársela. Qué bien predico. Oye, cuánto sé de las Escrituras. Oye, mira cuánto sé de esto. Puede ser de algo secular. Y nos sentimos orgullosos. Y nos olvidamos que lo que somos, como dice Ezra, es de Dios. Como decía el pastor Hernán, y leyó en la parte del libro, en Ezra 9:6. Realmente nosotros no somos nada y no tenemos nada que no ha sido dado por Dios. Todo lo que somos se lo debemos a Él. Mira, hay una porción de la escritura, no sé si ahora se me escucha. Sí, sí. Sí. Sí, que había algo en la pantalla que no me estorbaba. Hay algo que las escrituras enseña y se ha tomado muy de moda, y es el tema de orar las escrituras. Donde orar las escrituras entiendo que es un buen pie de amigo para uno tener motivos para la oración y razones por las cuales humillarse. San Juan 17, cuando leemos esta porción, nosotros podemos notar que el Señor Jesucristo menciona varias cosas allí y lo que Jesús está haciendo es que está orando sobre el contenido del Salmo 22, cuando habla acerca de aquel que había sido el instrumento para que el Hijo del Hombre fuese entregado, o sea, acerca de Judas. Una serie de detalles que allí aparece. Hay un texto que quiero mencionar y que propongo que nosotros lo tomemos para orar por ese texto con relación a nosotros mismos. Y es Proverbios capítulo 6, verso 16 y verso 17. Este texto de Proverbios 6 dice lo siguiente. Dice 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Todos estos pecados que menciona esta lista están muy de la mano con el orgullo. Y yo propongo que tomemos este texto, cada uno de nosotros, lo que nos ha correspondido hablar de este tema, cada uno de los oyentes, ir delante del Señor y orar con este texto en la mano, pidiendo: Señor, ayúdame a tratar con mi corazón, donde yo no me vea envuelto en una vida permanente de ojos altivos, y que por mi causa y por mi orgullo yo siembra un discordia y desavenencia entre hermanos. El orgullo, este texto creo que lo encierra, como dice Pablo en Romanos, lo encierra todo bajo pecado. Y cualquiera que dice que no ha tenido orgullo en su vida, creo que no tiene corazón. Amén, amén. Alguien mencionaba sobre la diferencia entre un altar y un escenario. La diferencia entre un altar y un escenario es que en el escenario se presentan los artistas, donde ellos van a exhibir sus habilidades musicales o vocales, y en el altar se ofrece un sacrificio. En el altar se ofrece un sacrificio. Muchas veces, hermanos, sabemos de que Dios ha dado a su iglesia dones, talentos, pero muchas veces suele pasar de que nos sentimos orgullosos por los dones que le pertenecen a Dios, que Dios los da, las habilidades, las destrezas que Dios da, y nos podemos sentir superiores, orgullosos, aún por las cosas que el Señor nos permite construir.
Por eso Pablo tenía una perspectiva bien correcta, porque él decía, por la gracia del Señor soy lo que soy. Cuando nosotros tenemos esa visión de entender que lo que hacemos, lo que Dios nos permite hacer, es por su gracia. De hecho, muchas personas se jactan aún de la agenda que tienen, de los compromisos que tienen. No, que el próximo mes voy para Italia. No, que tal día voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero tú no tienes control del tiempo, del futuro. Nosotros no tenemos control de eso. Entonces, por eso Santiago dice, no te jactes del día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, si está dentro de sus planes. Entonces, todo ponerlo en oración, porque como decíamos al principio, una simple gripe te puede sacar de combate, puede desbaratar tu agenda. A veces tú tienes tu agenda y te sientes bien seguro con tus planes, tus proyectos, tus metas, y no sabemos, no tenemos control de eso, eso está en las manos del Señor. Entonces el mantener una actitud humilde es caminar en dependencia del Señor siempre, en obediencia a su palabra. Bueno, nos quedan 2 minutos, hermanos. Solamente nos resta si alguien quiere hacer un breve comentario y orar. Creo que sería bueno sí comentar acerca de ese orgullo del éxito y ese orgullo de tener un espíritu independiente y el orgullo de tener la doctrina correcta. Muchas veces somos orgullosos en eso. No es malo tener una doctrina correcta. Lo que es malo, menospreciar a otro porque no la tiene. No es malo tener éxito. Lo que es malo, creerse más que el otro porque el otro no tiene el éxito que tenemos nosotros. Pero yo estaba haciendo una conclusión acerca del orgullo de tener una doctrina correcta, el orgullo de tener éxito, del orgullo de tener un espíritu independiente, que muchas veces nosotros nos ufanamos de tener lo que es correcto. Y no es malo tener una doctrina correcta. Lo que es malo es menospreciar a otro que no la tiene y no tratarlo con amor. No es malo tener éxito. Lo que es malo, ver al otro que no tiene ese mismo éxito de nosotros como inferior a nosotros. Uh-huh. No es malo tener un espíritu independiente, o sea, saber que no es malo hacer esto o hacer aquello, pero aquel que cree que es malo hacerlo, no menospreciarlo. Y esto es algo que debemos luchar día a día para no caer en esas garras de Satanás. Correcto. Vamos a esperar entonces que el pastor Freddy Toledo entre para que también dé su conclusión. El pastor Hernán está entrando ahora. Pastor Hernán, disculpe por la interrupción, pero aquí estamos nuevamente ya para concluir este tema. Si puede dar entonces cómo nosotros podemos enfrentar o combatir el orgullo en nuestras vidas. ¿Cuál es el antídoto a esto? Pastor Hernán, adelante. Bueno, yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer que estamos expuestos al orgullo, que somos orgullosos y que muchas veces actuamos con orgullo. Es el primer paso, porque si nosotros no reconocemos eso, va a ser complicado, va a ser difícil tratar con el orgullo en nuestra propia vida. Y yo creo que esa visión nos va a ayudar a nosotros tratarlo. También reconocer que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios.
todo, las capacidades, el conocimiento, incluso hasta las oportunidades. A veces yo le digo a los niños allá en la iglesia, a los mismos hermanos, en este mundo hay mucha gente mucho más inteligente que nosotros, simplemente que no han tenido la oportunidad que nosotros tuvimos para poder llegar a donde estamos. Entonces, el poder reconocer eso nos ayuda a tratar con el orgullo en nuestros corazones y con el orgullo en el corazón de los demás. Amén. Amén. Pastor Freddy, denos su conclusión ya. Sí, aún en lo que tiene que ver con los ministerios. A veces uno debe evaluar, y tomo como punto de partida lo que acaba de decir el pastor Hernán. Oportunidades que nosotros recibimos, las recibimos de parte de Dios. Si nosotros nos ponemos a evaluar incluso, pues, si, momentos de ministerio de la misma vida nuestra, había momentos o hubo momentos en la vida donde no estuvimos donde estamos ahora. Hay puertas que Dios abre, hay puertas que Dios cierra. El control y la gracia en todas esas cosas viene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Es una cuestión de traer nuestros corazones y traerlo a los pies de la cruz. Y el orgullo, aunque se nos hace difícil muchas veces sacrificar el orgullo, pero venir voluntariamente al Señor y pedir, Señor, ayúdame a tratar con este sentimiento tan malo y perverso. Y concédeme la gracia de aprender la humildad. El antídoto contra el orgullo, aprender la humildad. Cristo lo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y fue en ese contexto del orgullo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Alguien comparaba el orgullo con el mal aliento. Dice que el que tiene el mal aliento nunca lo reconoce, sino los demás. Entonces no hay algo de verdad mayor, algo más virtuoso en un hombre, es reconocer su pecado. David en el Salmo 51 decía, porque yo reconozco mi pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. No es muy común usted escuchar a alguien decir, oren por mí porque yo soy orgulloso. No es muy común que nosotros reconozcamos esto en nuestra vida. Pero sí debemos luchar diariamente en oración, en una vida de dependencia del Señor, con la palabra de Dios. Debemos luchar continuamente contra este pecado. Contra este pecado, porque el mundo nos va a decir otra cosa. ¿El mundo qué te dice? Amén. El mundo te dice, cree en ti mismo. Y hay mucha gente que dice, no, yo creo en mí mismo. No, la Biblia dice que creamos en el Señor, que dependamos de Él, que confiemos en su fortaleza. En una ocasión le pregunté a un hermano, dígame hermano, ¿cómo se siente? ¿Cómo está la fe? No, varón, yo tengo la fe dura como un coco. Sí, porque hay gente que entienden que su fe está sólida. Había un banco que decía sólido y quebró. Sí. Entonces, de mala manera. sí, el único sólido es nuestro Dios. Amén. Ese es el único sólido. Pues vamos a orar entonces para despedirnos y por favor pueden orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, venimos delante de tu presencia y te damos gracias por la manera en que tu palabra nos enfrenta. Al ser enfrentado por ella, nosotros reconocemos que hay vida para someternos a ti. Y rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, ayudándonos a reconocer en lo que respecta al orgullo, dónde somos orgullosos y que necesitamos humillarnos delante de ti.
El testimonio de tu palabra es fiel cuando dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Ayúdanos a asumir, a adoptar, a apropiarnos de esta actitud de corazón, de humillarnos, de buscar tu rostro, de apartarnos de nuestras maldades y imitar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por este tema y por estos hombres, por lo que tú nos has permitido hoy compartir y hablar de este tema. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les recuerdo que este programa completo estará en nuestro canal de YouTube, así que usted lo puede buscar y escucharlo nuevamente. Que la paz de Dios sea con ustedes, que el Señor les bendiga abundantemente.